estimados trabajadores. Les saluda la doctora Eliana Martino, médico de vigilancia ocupacional de la sede de Imperios Piura. A continuación, les presento el procedimiento de exámenes médicos vigente en este 2023, que forma parte de nuestros programas de vigilancia y de nuestro programa anual de salud ocupacional. Bueno, a manera de introducción, nosotros sabemos que en las últimas décadas han tenido lugar importantes avances tecnológicos en el lugar de trabajo, por lo cual ha transformado el trabajo para nosotros como personas a lo largo del mundo. Esta nueva exposición genera que a medida que nosotros nos desempeñamos en diferentes áreas, estamos expuestos a diferentes agentes ocupacionales de riesgo que nos pueden originar a largo plazo algún tipo de enfermedad relacionada con esta labor que nosotros realizamos. Si bien es cierto, la mayoría de enfermedades relacionadas al trabajo están causadas por exposición, pero su frecuencia es menor que la de otras grandes afecciones incapacitantes, también está probado que afectan a un número considerable de personas. Es por eso que es necesario prevenirlas. Y esto es muy fácil, ya que nosotros en el trabajo, junto con el área de seguridad, elaboramos un plan para poder primero monitorear qué agente causal está en cada puesto de trabajo, poder identificarlo, medirlo y controlarlo gracias a los monitoreos y a las medidas correctivas. Y en segundo lugar, también las poblaciones expuestas, es decir, se conoce a nuestra población, en este caso ustedes como trabajadores de Imperios, a los cuales nosotros tenemos contactos frecuentes, son de fácil acceso y los podemos vigilar con regularidad. Junto a ello, las alteraciones tienden a ser, por ejemplo, a lo largo del tiempo, pueden ser reversibles si se tratan con prontitud. Por ello es que es importante la detección precoz y para ello están los exámenes médico-ocupacionales que nos permiten a nosotros saber o tener un diagnóstico de cómo está su condición de salud al momento que ingresan, durante el vínculo laboral y también al retiro. El objetivo es saber cómo ustedes están en cuanto a salud y determinar obviamente si están aptos para el puesto de salud en el cual se encuentran, con el fin de no generar mayor lesión o agravamiento de alguna enfermedad durante el transcurso de su labor. El alcance de este procedimiento es para todos ustedes como trabajadores o todo aquel que desempeñe algún tipo de actividad dentro de la empresa Imperios Operadores Logísticos, tanto en Piura, en Lima, en Guaral, etc. Es para toda la empresa en su totalidad y también vamos a tener en cuenta a todos los trabajadores, ya sea en cualquier nivel jerárquico, así como los visitantes, contratistas y proveedores que se encuentren dentro de las instalaciones de la empresa o en los proyectos de ella. Tenemos que plantearnos o nos planteamos diferentes objetivos, tanto general y específico, sobre a qué queremos llegar con este procedimiento, ¿no? El general, obviamente, es establecer una metodología para poder controlar los resultados de los exámenes médicos y establecer la vigilancia en aquellos trabajadores expuestos. Y específicos ya son la forma como vamos a lograr nuestro objetivo general. Primero, generando ambientes de trabajo saludables y también tener de la mano, trabajar con el servicio de salud ocupacional. El segundo objetivo es también tener un adecuado proceso de evaluación, es decir, tener algo estipulado sobre cómo se van a elaborar los exámenes tanto antes, durante y al término de la relación laboral, siempre acorde a los riesgos y a la normativa vigente, ¿no? El tercer objetivo es establecer el procedimiento de vigilancia de la salud para identificar y controlar los riesgos ocupacionales. Y el cuarto objetivo específico es el procedimiento de evaluación médica periódica como parte de una continua vigilancia de salud e identificar nuevos casos que requieran ser integrados a los programas de salud específicos. Esta diapositiva ya nos muestra las responsabilidades, así como la empresa está obligada por ley a tomar un examen médico a cada uno de nosotros como trabajador. También nosotros como trabajadores tenemos ciertas responsabilidades que cumplir y una de ellas es asistir justamente a las citas de entregas de exámenes médico-ocupacionales cuando nosotros le hemos dicho que hay que acudir a la clínica y también a la lectura de examen médico y además firmar obligatoriamente el registro de ley
que es decir, que se le ha dado lectura a su examen médico. Y aquí tenemos qué pasa frente a una negativa de los trabajadores a poder acudir al examen médico, siempre y cuando hay negativa, de acuerdo a ley, señala como causa justa de despido relacionada con la capacidad del trabajador. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener siempre claro que es responsabilidad de cada trabajador acudir al examen médico, levantar observaciones, firmar el registro de ley y acudir obviamente a la cita de entrega médico ocupacional del examen. Las condiciones generales. Entonces, a manera de resumen, el propósito del examen médico, ¿qué voy a tener yo como trabajador al acudir a un examen médico? Por ejemplo, el servicio de medicina ocupacional va a poder descubrir de manera oportuna, es decir, al momento inicial de una enfermedad, cualquier síntoma que se esté desarrollando que nos puedan hacer sospechar de que ocurre alguna enfermedad ocupacional. Entonces, la tendencia especial a ella y incapacidades preexistentes que le impiden desarrollar su tarea normalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy un trabajador que soy un chofer de camión y de repente no veo de lejos y no uso lentes? Este trabajador puede que tenga algún accidente porque no está en capacidad de manejar ya que no tiene una adecuada visión. Pero ¿qué pasa? Eso, por ejemplo, en mí como médico ocupacional me dice que ese trabajador debería usar lentes y si con lentes corrige, pues desarrolla normalmente su labor. Entonces, es una manera de cómo nosotros emitir ciertas recomendaciones para evitar un daño en el trabajador. Además, determinarse en lo que concierne al riesgo de enfermedad relacionada al trabajo, existen contraindicaciones médicas para el empleo o a la permanencia del trabajador en una ocupación determinada. Y si se encuentra psicofísicamente activo para desarrollar las tareas. Entonces, ¿qué pasa si soy un trabajador que de repente tengo convulsión, ¿no? Y de repente tengo una epilepsia que no está controlada? Yo no puedo manejar un bus porque en el momento que yo puedo estar manejando, pues me puede ocurrir algún evento. Y así sucesivamente, ¿no? Son diversos tipos de patologías. Para eso se elaboran unos criterios de aptitud en los cuales nos van a decir si un trabajador está no apto, apto con restricción o pues apto, ¿no? También los exámenes médicos ocupacionales se realizarán en las clínicas especializadas que la empresa determine, las cuales deberían estar sujetas a una auditoría periódica y de competencia. Estos exámenes médicos no se realizan dentro de la sede, siempre a ustedes se les cita para que acudan a una clínica ocupacional. A partir de ahora vamos a denominarla SAMO, para que ustedes realicen el examen médico ahí y es quien nos brindan las aptitudes. Esta clínica actualmente trabajamos con 6. Es la clínica que actualmente tiene pues la contratación y bueno, sí se les pide cierta documentación o nos garantiza que se realizan los exámenes médicos de acuerdo a ley. Entonces, ¿qué tipos de exámenes médicos a ustedes como trabajadores se les realiza dentro de aquí de Imperios? Se les realiza este tipo de exámenes, ¿no? La evaluación médica preocupacional o preempleo, que es cuando ustedes han iniciado, o bueno, si es que están iniciando, de repente ya iniciaron, fue la primera evaluación que se realizó antes de ingresar a laborar o de tener vínculo laboral. Esto nos permite determinar el estado de salud al momento de su ingreso y también su aptitud al puesto de trabajo. La evaluación médica de periódica o anual se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales. Por ejemplo, si es que soy un trabajador que tengo de repente exposición a ruido, conforme va pasando el tiempo, yo tengo que ver que mi audición no se haya perdido. Justamente para ello son estos exámenes anuales o periódicos, ¿no? Es decir, detectar a tiempo cualquier tipo de alteración frente a un factor de riesgo al que yo haya estado expuesto. Además, bueno, la periodicidad es determinada por el médico ocupacional y se realiza pues de acuerdo al tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como el estado de salud del trabajador. Además, otro tipo de evaluación que se les realiza es la evaluación médica ocupacional de retiro o de egreso. Esta evaluación está realizada, se realiza
de acuerdo cuando ustedes ya terminan este vínculo laboral y se realiza al trabajador respecto de su estado y condición de salud previos al cese laboral. Esa solicitud del trabajador y tiene validez exámenes médicos que no hayan tenido una antigüedad mayor de 2 meses. Si no, se les tiene que elaborar un nuevo examen médico, ¿no? ¿Y qué se busca una de retiro? Se busca que no haya ocurrido una enfermedad relacionada al trabajo durante el vínculo laboral, alguna secuela de accidente de trabajo o, en general, o agravado por el trabajo. Otros tipos de exámenes es por cambios de ocupación o puesto de trabajo, por reincorporación laboral luego de una incapacidad temporal prolongada, por ejemplo, aquellos que han tenido descansos médicos de repente por 1 año, más de 2 años, etcétera, o por contratos temporales de corta duración. ¿Qué me puede salir cuando yo ya termino de realizar un examen médico? Las clínicas evaluadoras envían un certificado de aptitud junto con su examen médico pues, general y nos dicen al trabajador, ustedes van a tener 3 tipos de aptitudes, apto, apto con restricción o no apto. Apto quiere decir que soy un trabajador sano, que no tengo ninguna enfermedad que me genere alguna alteración durante mi desarrollo, mi desempeño laboral. Apto con restricción, es decir, que yo tengo alguna patología o alguna condición prepatológica que me va a impedir realizar mi labor habitual. Si es que no tengo algunas recomendaciones, es el ejemplo que les puse, soy un conductor pero no veo, pero uso lentes y corrige. Entonces, ¿puedo conducir? Sí, pero puedo conducir usando permanentemente los lentes. De repente soy un trabajador que pues tengo una alteración en la rodilla, pero que es temporal, y de repente soy un ayudante de reparto. Por el momento, primero que te evalúe un traumatólogo, te dé tratamiento, y pues después del tratamiento, y si ya estás apto, puedes realizar tu labor. Entonces, esto es un apto con restricción, por ejemplo, ¿no? Además, pues este seguimiento se realiza, aparte el área de salud, también con capital humano. Y un trabajador no apto es algún trabajador que por alguna patología, lesión o secuela de enfermedad o accidente tiene limitación orgánica que les hacen imposible la labor. Lo mismo, un trabajador que sufre, que tiene de repente una insuficiencia cardíaca de grado 4 o de repente que tenga antecedentes de algún infarto, que sea algún trabajador que no se controle, no puede manejar porque en cualquier momento puede ocurrir algún evento, ¿no? Entonces, así hay varios ejemplos que se pueden determinar gracias a un examen médico. Y aquí les traigo el proceso de exámenes médicos ocupacionales en Imperia para que ustedes entiendan más o menos lo que se realiza. Por ejemplo, un trabajador ingresa, o por último un trabajador ya tiene vínculo laboral, pero ya se le ve que se vence su examen médico. Entonces, hay una orden del examen médico que es emitida por el área de capital humano a la persona identificada junto con el médico ocupacional y a la clínica. Entonces, hay una coordinación, primero sale de capital humano, hay una coordinación con el SAMO, que es la clínica ocupacional, y se registra el personal que acudirá a este examen. En este caso, el 6. ¿Puede cambiar? Sí. El personal, por ejemplo, yo, Pepito Pérez, soy un trabajador, tengo que acudir al SAMO para la ejecución de mi examen médico. Una vez que yo acudo, paso por evaluaciones, etcétera, las clínicas evaluadoras determinarán la aptitud del trabajador. Y aquí hay preguntas, ¿no? Ya hemos dicho que pueden haber 3 tipos de aptitudes, ¿no? ¿El personal se encuentra apto? No. Tiene una condición que no puede ejercer su labor. Entonces, esa no aptitud se va a comunicar al área de capital humano, quien va a tomar nota de todos los no aptos preocupacionales y en caso de ya haber tenido un vínculo laboral, va a coordinar las restricciones o cambios de puesto. Es decir, si no está apto para esta labor, de repente puede desempeñarse en otro puesto laboral o de repente con alguna cierta recomendación o restricción puede pues ejercer la labor. Es un caso de gente que ya tenga vínculo laboral y que haya salido en un periódico no apto. Para gente que es un preocupacional, si no va a poder desempeñarse en el cargo. Entonces, volvemos. ¿El personal se encuentra apto? Sí. ¿Tiene restricciones? Sí. Por ejemplo, un trabajador, ponemos de nuevo el ejemplo del chofer que no tiene
lentes, es decir, que sin lentes no ve, este trabajador, si tiene la restricción de usar permanentemente los lentes, va a ingresar al seguimiento médico a diversos programas de vigilancia médico ocupacional. En este caso, bueno, salud ocular, pero tenemos acá vigilancia ocupacional referente a conservar programas de conservación auditiva para gente que tenga de repente diagnósticos de hipoacusia. Tenemos el programa de gestantes y lactantes, el programa de ergonomía, de prevención de trastornos musculoesqueléticos, el programa también de estilo de vida saludable para aquella gente que tiene de repente obesidad o tiene alguna comorbilidad. Entonces, todos esos pacientes, o en este caso trabajadores, van a ingresar a un seguimiento médico a través de un programa de vigilancia médico ocupacional y se van a emitir las restricciones. Después, si seguimos la línea punteada, vamos a comunicar a Capital Humano para el seguimiento de estas restricciones, es decir, que se ejecuten verdaderamente. Y este trabajador se va a registrar en la base de datos como parte de la vigilancia ocupacional. Si el trabajador no tiene restricciones, de frente ingresa a la base de datos como parte de la vigilancia ocupacional y por último se va a entregar los informes médico-ocupacionales al trabajador, ya sea si estamos presentes en sede de manera presencial, vía telefónica, como a veces yo los llamo y les doy los resultados, o vía WhatsApp. Además, se debe firmar un cargo de entrega de examen médico que generalmente es dejado en Capital Humano o en garita de seguridad a la entrada de la sede para que ustedes puedan firmar de que se les ha dado lectura del examen médico. Y por último tenemos otra opción que es el personal que no tiene aptitud por alguna observación. ¿Qué quiere decir que tengo una observación? Que tengo alguna enfermedad o alguna condición que debe ser evaluada por algún médico de especialidad para que él emita la aptitud de acuerdo a algún tratamiento, algún examen, alguna recomendación. Es decir, todavía no está definido si estoy apto o no estoy apto. Tengo que primero pasar una evaluación. Entonces, todo aquel personal que no tiene aptitud o que se encuentra observado, la clínica ocupacional entregará al médico ocupacional exclusivamente las recomendaciones para las interconsultas, la cual es enviada al trabajador. Estos formatos de interconsulta nosotros le enviamos al trabajador y este debe acudir a la evaluación por el médico de la especialidad solicitada para el tratamiento y el llenado de la hoja que nosotros le entregamos. Esta hoja ya llenada debe entregarla para el levantamiento y entrega de aptitud final. Posteriormente va a ingresar al seguimiento médico, es decir, a los programas de vigilancia médico ocupacional y comunicar a Capital Humano para el seguimiento de restricciones. Entonces ahí está explicado este flujograma. Léanlo bien, está bien explicado. Cualquier duda igual me la pueden hacer llegar. La custodia. Si alguien se pregunta cuánto tiempo en Imperios Operadores Logísticos van a tener mi historia médica, eso va a tener la custodia, la va a tener la clínica ocupacional y las copias legibles, pues el médico que se encuentre pues en ese momento trabajando, desempeñándose en la empresa, y este almacenamiento de exámenes se debe prever que es por 40 años en lo relacionado a cáncer profesional y 20 años en relación a la normativa de historia clínica. El récord de salud del empleado debe mantenerse por el tiempo en que éste mantenga el vínculo laboral y 20 años más después de su retiro. Es decir, todos sus legajos se mantienen así, ustedes ya hayan cortado el vínculo laboral con la empresa. La comunicación. Esto ya es un poco el resumen del flujograma que hemos visto. Las clínicas envían la aptitud, ya sea apto, no apto, apto con restricción o observado. El informe médico lo recibo yo como médico ocupacional y también un informe Capital Humano. Hay que guardar mucho tema de confidencialidad. Solamente yo como médico debo comunicarles a ustedes el diagnóstico en total por el cual ha sido observado, etcétera, y su diagnóstico final. Y solamente en el caso de que la información del resultado de los exámenes médicos les podrá ser comunicada a los trabajadores por un representante de la empresa autorizado solo en términos de aptitud. Es decir, la forma detallada de sus diagnósticos no debe salir más que del médico ocupacional. Entonces, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, por favor, resolver el cuestionario sobre el procedimiento expuesto. Muchas gracias.